Ahí está entonces el relato de la mamá de María Jimena Céspedes esta noche aquí en Sala de Prensa. Surgen muchas preguntas, por ejemplo, cómo identificar que se está ante un posible feminicida, porque como veían ustedes en el relato, pues en este caso no hubo señales, signos que pudieran alertar a la víctima de este proceso. Estamos hablando de Ana María Serrano. Muy bien, vamos a saludar esta noche a nuestros invitados. Nos acompaña Yamile Roncancio, que es la directora de Justicia para Todas, antes Feminicidios Colombia. Yamile, bienvenida, gracias por estar esta noche con nosotros. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación a pesar del hecho tan lamentable que nuevamente nos vuelve a enlazar. Claro que sí. También nos acompaña Jason Orjuela, que es psicólogo forense e investigador criminal. Gracias por estar en Sala de Prensa. Buenas noches a todos. Para mí un placer también estar acompañándolos y pues afortunadamente por un hecho tan lamentable como la pérdida de la vida de esta niña. De esta niña, de esta joven, 18 años, soñaba con ser médica. Yamile, voy a arrancar con usted. De nuevo, bienvenida. Y bueno, veíamos que en el relato de la mamá no había signos, alertas. Sin embargo, ocurre esta situación. ¿Qué pudo haber fallado? ¿Cómo identificar este tipo de situaciones cuando ni siquiera se han emitido señales en medio de una relación? Pablo, como lo hemos hablado contigo anteriormente, las señales deben ser para los agresores, no para las víctimas. Falla el agresor, su entorno, cuando inicia con este ciclo de asediar a la víctima, de buscarla, de insistir en seguir en una relación en la que ella ya no quería estar, y eso no se observa como indebido por parte de quienes lo rodean. Entonces, como nadie le dice a él que eso está mal y que ha debido dejarla en paz, él persiste, insiste, y eso facilita que lleguen a un punto en el que sencillamente dicen, ah, bueno, si no va a volver conmigo, entonces yo acabo con su vida. Y fíjate que no se necesita tener muchos años para llegar a tomar esas decisiones. También es importante que veamos en qué contexto están. México es un país que tiene unas cifras de feminicidio altísimas, tanto como las tiene Colombia, solo que es importante hacer la diferenciación de la tasa, pues de la demografía. México es un país muchísimo más grande que nosotros y eso también hace que él observe que estas conductas son habituales, pero fíjate una cosa muy importante, que hay muchísima impunidad en México en relación con los feminicidios, así que pudo haber pensado, y así lo quería hacer ver, ¿no? Que ella hubiera podido cometer, pues digamos, un suicidio y él, pues digamos, no tener ninguna responsabilidad porque preveía que podría no tener consecuencias. Entonces es un panorama en el que es muy importante que veamos que las señales deben ser para los agresores y no ni para las víctimas ni para sus familias. Yamile me parece que toca un punto fundamental y es que efectivamente las autoridades en México han tratado de iniciar esta investigación y han establecido que al inicio este joven trató de hacer parecer que se había tratado de un suicidio, la muerte de Ana María Serrano. Yamile, ahí me da pie para una pregunta que aunque ya la hemos respondido en estos espacios, siempre va a ser fundamental. Como las reacciones, las señales no son para las mujeres, sino también para el hombre, el que está en una relación, como si yo soy hombre puedo identificar que tengo comportamientos que no están bien, que son anómalos. Mira, Pablo, que tenemos dentro de esta entrevista que además observo muy cuidadosa con la víctima y lo cual siempre les agradecemos. Se le pregunta a la madre si habían tenido alguna discusión y ella dice como cualquier pareja tal y al día siguiente llegaba con un peluche y se reconciliaban. Ese tipo de situaciones dentro de las relaciones se conocen como el ciclo de violencia y el ciclo de la luna de miel, ¿no? Entonces hay un enfrentamiento fuerte, incluso se provoca pues el deseo de terminar la relación. Quien comete más agresiones verbales, psicológicas, viene y da una recompensa, ¿sí? Afirma que sí te quiero a través de un peluche, a través de tal cosa, y nuevamente vuelve este ciclo que envuelve a las víctimas en una situación de profunda confusión, de mucha manipulación y de mucha presión social. Ay, pero mira que te trajo un peluche, mira que tal cosa.
dentro del victimario. El problema es que desde un principio no observa a su pareja como un ser humano. Entonces yo la trato como quiera, igual si yo le llevo un peluche la voy a contentar y si no se contenta conmigo, pues a la fuerza se tendrá que contentar porque se observa a la pareja es como una propiedad, era lo que decíamos la vez pasada. Si usted, hombre que nos está escuchando, ve a su pareja como una propiedad, piensa que si ella no está con usted no puede estar con nadie más, que la asedia, que le busca las redes sociales, que la hostiga, que le está revisando los mensajes, alértese porque usted puede ser el siguiente en cometer un delito, que estos no son errores, que acaba con la vida de muchas personas, pero también de tener que asumir unas consecuencias y pues de perpetuar estas violencias que se tienen que acabar. Muy bien, ahí está entonces la respuesta, el inicio, las señales que debemos detectar y sobre todo la manipulación que establece en este momento Yamile Roncancio, que en ocasiones ocurre en medio de las relaciones. Saludemos a Jason Orjuela. Jason, de nuevo bienvenido. Gracias, Pablo. A lo largo de su carrera ha venido también usted identificando cuáles son las reacciones, los hechos, los síntomas, los procesos que no están bien en medio precisamente de una relación, y usted tiene, digamos, ese semáforo, cómo identificar un presunto feminicida. ¿Qué han encontrado en esta investigación, Jason? Bueno, digamos en este caso particular, pues todavía está las autoridades, por supuesto la Fiscalía investigando. Tendríamos que tener un poco más de resultados respecto a establecer todos los pormenores, el móvil y cómo se instrumentalizó el homicidio. Pero sí se puede decir en manera general que hay unas características que tiene tanto la víctima como su victimario. La doctora hace un momento hablaba también de unas características propias y que hay que tener en cuenta esas alertas que tienen los victimarios, ¿no? En ciertos comportamientos. Sin embargo, las víctimas también tienen esas alertas. Ellas, desafortunadamente, inmersas en esa relación sentimental, no las ven, no ven que hacen parte ya de un proceso de victimización consecuente, ¿sí? En el que ellas, por los celos o sumadas por el amor o por de pronto una agresión física previa o una manipulación, pues no le dicen a la familia qué es lo que está pasando. Es posible, digamos, hay una alta probabilidad que de pronto hubiese sido el caso de ella, de esta víctima, que de pronto esos factores de riesgo que tuvo no los contó a la familia, no le contó a su mamá, a su papá, mire, está pasando esto, hemos tenido discusiones o agresiones verbales repetitivas, o hemos tenido estos enfrentamientos, o han pasado estos contextos un poco de violencia, un poco psicológica, y no lo vio como una alarma, y ese también es un punto, digamos, de control. Hay que hablar sobre lo que está pasando, en este caso las mujeres deben hablar sobre lo que está ocurriendo con sus parejas. Si esto se sale, digamos, de la órbita del respeto, de la órbita de las buenas relaciones y las buenas normas de convivencia, hay que hablar. Características importantes, por supuesto, los perfiles tienen unas características que, digamos, pueden ser también un núcleo central de cómo prevenir. Si usted ve que su pareja sentimental tiene una tendencia a la manipulación excesiva, en el que tiene que hacer lo que esa persona le pide, tiene que estar, tiene que decir lo que esa persona le está pidiendo, ahí hay un signo de alarma muy importante, de alerta, hay que tener alerta con esto. Otro síntoma muy asociado a personas con esta tendencia es que buscan victimizarse, ¿sí? Hacer referencia a él, a que ellos son los afectados y no la víctima a la que le están haciendo, digamos, estos ataques de agresión psicológica o física, ¿sí? Es decir, hacer sentir mal o culpable a la víctima. Esto también es un signo de alerta que deben de tener en cuenta las víctimas. Y por supuesto, pues buscar el control, ¿no? Buscar el control de su pareja. La doctora también lo mencionó hace un momento también que está compartiendo sala, decía, mire, es que me trae un peluche, hay unos comportamientos, digamos, de remediar las cosas. Eso es un comportamiento un poco tildado a tener ese control de la situación y de la pareja, ¿sí? Entonces hay que tener alerta aquí a esta situación. Y otro elemento característico es que asocian esas actitudes con celos, ¿sí? Esas agresiones, esas manipulaciones con celos. Es porque yo te quiero, entonces es que yo me comporto así. Porque yo te quiero, te grito. Porque yo te quiero, te golpeo. Porque yo te quiero, te trato mal. Porque te quiero, te amo.
Entonces, esos son signos muy importantes dentro de las características que puedan dar previo a una situación de estas que finalmente se desata a una conducta homicida. Ahí están entonces las características. Voy a volver con Yamile Roncancio para lo siguiente. El caso de Ana María se vuelve muy mediático teniendo en cuenta la juventud de la niña, sus sueños, quería ser médica, el hecho también, por supuesto, de que sea familiar de un exministro que tiene una visibilidad en las redes sociales y que pone esto en las redes sociales y al final nos enteramos los medios de comunicación y la opinión pública. Pero Yamile, en términos de cifras, de lo que pasa con las mujeres, ¿el tema ha aumentado o ha disminuido? ¿Cómo estamos en ese panorama? Quisiéramos entender eso. Bueno, hay un asunto muy importante a tener en cuenta y es que en materia de feminicidios en Colombia, tal como ha ocurrido en México, hay una cifra que se mantiene estable. En México estamos hablando de los 800 a los 1000 o más de 1000 feminicidios al año. En Colombia te cuento que este año anoche que hicimos cierre de registros que vamos haciendo, tenemos hace 3 días, al 15 de septiembre, 170 casos de feminicidio consumado y los cientos que puede haber de feminicidio en grado de tentativa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente el mundo ha tenido muchos avances en materia de protección de derechos de mujeres, del reconocimiento de las mujeres como seres humanos, pero también ya vivimos en un mundo hiperconectado que le permite a las víctimas también hablar, que nos permite a las mujeres expresarnos más, y entonces tenemos una sobrecarga de información, pareciera que sí, que todos los días, y efectivamente todos los días lo hay, pero porque ahora también hay un compromiso de los medios de comunicación de hablar de esto. Entonces, las cifras hablan de que efectivamente, y la ONU hace unos días lo dijo, estamos a 302 años, como vamos, de llegar a la igualdad, digamos, de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Y es importante entender esas cifras a la luz de eso, entender que sí hay unos avances, pero que no son lo suficientes porque las cifras siempre deberían ser cero. Y quería agregar una cosa muy importante, Pablo, con el mayor de los respetos. Creo que es justo y necesario que dejemos de hablar de celos dentro de las parejas porque los celos se provocan. O sea, cuando se habla de celos es inmediatamente a las personas se les viene a la mente que esa mujer hizo algo, subió una foto, habló con un amigo que le provocó celos a esa persona. No, las víctimas no provocan los celos. Ellos tienen una tendencia clara de imponerle a las víctimas estar sujetas bajo su control y muchas veces, en las más de las veces, idean unas situaciones específicas a través de su pensamiento de las mujeres como objetos. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque yo observo que siempre que abordamos el tema de los feminicidios, siempre está el uso de esta palabra que incluso ya desde la jurisprudencia la hemos venido desmontando y es muy importante que se tenga en cuenta que el único responsable del feminicidio es el feminicida. Las víctimas siempre serán víctimas y sus familias también lo son y jamás tendrán la culpa de lo que les sucede. Y ya que Yamile toca el tema de que los medios de comunicación pues estamos tratando de visibilizar estos casos, medios de comunicación además que estamos comprometidos por supuesto para rechazar cualquier tipo de violencia con la mujer, nos estamos preparando para eso, preparando todos los días en materia de lenguaje, en materia de cómo abordar estos casos, en materia de cómo no revictimizar a las personas que les pasan este tipo de hechos, porque esa no es la idea, sino que haya justicia. En este caso recordemos que hay un numeral justicia para Ana María y de eso se tratan este tipo de conversaciones. Jason, volvamos entonces con usted, Jason Orjuela, para seguir identificando, digamos, esa mirada del agresor. ¿Qué más podríamos identificar en esa mirada? Bueno, se toca un tema importante. Aprovechemos el tema porque hay que ser, digamos, dejar claro que la víctima es la víctima. Aquí la víctima no provoca. Y me uno a las palabras también porque los comportamientos vienen es del agresor hacia su víctima. Uno no tiene que premeditar las cosas por los comportamientos que uno tenga y que eso despliegue una serie de comportamientos victimizantes y de violencia contra la personalidad de esos comportamientos tan propios de nosotros.
Aquí hay algo importante que se tiene que tener en cuenta y, digamos, hay que tener en cuenta unas características, digamos, dando una explicación desde la psicología, desde el núcleo clínico, ¿no? Porque hay unos comportamientos que se tienen que tener en cuenta también y que son muy diferenciales a la hora de encender las alarmas. Y yo me voy a remitir un poco, digamos, al manual diagnóstico de los trastornos mentales, que desde la literatura científica siempre nos tiene claro algunos comportamientos que pueden estar ligados a este tipo de hechos del feminicidio. Y se tocó acá en ese momento el trastorno, por lo menos de los límites de personalidad, es un tema que se representa mucho por la inestabilidad emocional de las personas, las inseguridades, ser personas impulsivas y obviamente con una dificultad en esas relaciones sociales y de pareja. Aquí también el trastorno antisocial, una persona que no respeta las normas, que suele decir mentiras, que son ajenos al dolor del otro, ¿sí? Eso también se ve mucho en estas relaciones en las que están ligadas a medios de violencia, ¿no? Que sienten en manipulación constante y son unas personas muy impulsivas, ¿sí? De tal medida que, digamos, pueden llegar a desligar un trastorno también, digamos, paranoide, en el que piensan que estas personas, su pareja en este caso, los está engañando, habla mal de ellos, desconfía constantemente y obviamente son muy marcados dentro de sus comportamientos cotidianos. Hay que encender las alarmas, por supuesto. Claro que sí. Yamile, hay un tema que me preocupa mucho y es la edad de este joven. Sí, tiene 19 años, era compañero de estudio de esta joven, de Ana María Serrano, y se lo pregunto porque es que usted al inicio de esta entrevista, al inicio de sala de prensa, hoy me decía, no necesita ser un viejo, no necesita tener mucha edad este hombre para ya también tener ese perfil de feminicida. En ese sentido, ¿cómo se debe proteger a las mujeres teniendo en cuenta la juventud del que ahora está siendo investigado? Pablo, yo creo que hay un asunto fundamental que como sociedad hemos entendido mal y es que dicen como hay que trabajar con los niños y con las niñas porque ellos son el futuro. No, los niños y las niñas son nuestro presente. Ana María era prácticamente una niña porque se es niño desde los 0 hasta los 18 años, teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño. Y lo que pasa con la socialización de los niños y de los adolescentes hoy en día en pleno siglo XXI es que siguen siendo socializados a través de la violencia y de la represión de las emociones. A los niños, a los varones se les sigue reprimiendo la muestra de sus emociones y se les educa con la ira, con la única emoción con la que pueden tramitar las frustraciones, los dolores que viven, los momentos difíciles que afrontan. Entonces, desde niños, perdí el partido de fútbol, nos vamos a pelear apenas se acaba el partido de fútbol. Perdí tal cosa, entonces le voy a pegar a la pared y empiezan estas formas de violencia que después se trasladan, fíjate cómo se traslada del objeto al sujeto, de todo es mío, tienen que hacerme caso porque yo soy el hombre y porque todavía está sonando en la sociedad eso de que los hombres son racionales y las mujeres pasionales. Y eso me permite también, Pablo, decir algo nuevamente con el mayor de los respetos. Yo sí quisiera que nos apartáramos de la patologización de los criminales y de los feminicidas. Te digo, nosotras representamos 100 familias en Colombia. No han logrado ni una sola vez, de las pocas veces que lo han intentado, comprobar inimputabilidad por trastornos. Todas las personas podemos tener trastornos, todas las personas potencialmente podemos tener ataques psicóticos, etc., etc. Eso no tiene nada que ver ni influye únicamente, puede ser un factor asociado con la socialización, que es lo que nos ha traído aquí como sociedad. Entonces tenemos que tener en cuenta que el grave problema está en lo que tú y yo hemos hablado y hemos hablado tanto aquí en Caracol, que ha sido una forma de educación muy importante y es no estamos hablándole a los hombres. Y es muy importante hablarles lejos de la patologización. Y es decirle, hermano, usted tiene la capacidad de
solventar sus problemas con el diálogo, yendo a terapia, en arte, en los mismos deportes sin ejercer violencia. Usted es un ser humano racional con un cerebro hermoso que le permite cambiar su forma de pensar y no tomar las mismas decisiones erróneas, incluso cuando ya ha tomado decisiones erróneas. Por eso la resocialización, porque si no fuera así, pues no tendría sentido la resocialización que se busca en las cárceles. Entonces, es muy importante hablarle a ellos, a los más pequeños, pero los más pequeños, por más de que nosotros les hablemos, si tienen un papá que violenta a su mamá y una situación de desesperación en la que la mamá no puede salir, no porque no lo identifique, sino porque si se va a matarla o va a matar a su niño, como ha pasado, tú recuerdas el caso de Gabriel, entre otros, pues es potencialmente un niño que de adulto va a repetir esos comportamientos porque nadie le dice que eso está mal. Bueno, pues ahí está. Entonces, al final de todo, por supuesto que hay que lamentar entonces lo que ha ocurrido allí en México, la muerte, el asesinato, el feminicidio de María Jimena Céspedes. Ahí está entendiendo muy bien lo que ha pasado justamente en México, pero también esta noche tratando justamente de pensar un poco en las víctimas y de pensar que estos casos no pueden seguir ocurriendo. Lo decía Yamile, las cifras no pueden seguir aumentando, tienen que llegar a cero en algún momento. Pues a los dos les quiero agradecer mucho esta noche. A Yamile Roncancio, gracias por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes, Pablo, por este compromiso con las víctimas que es de ejemplo en Colombia. Todos los medios deberían estar haciendo lo mismo. Muchísimas gracias. Y también a Jason Orjuela, gracias por acompañarnos esta noche en nuestro programa. A ustedes por la invitación y espero que se siga haciendo estos espacios porque yo estoy convencido que las cifras no es reducirlas, sino hay que acabar con este tipo de casos. Definitivamente, no porque se haya dado en esas circunstancias, sino esto ocurre todos los días con víctimas a lo largo y ancho también de nuestro territorio y en todas partes del mundo. Es un tema que hay que definitivamente terminarlo. La violencia no puede seguir. Claro que sí, la violencia no puede seguir. Numeral Justicia para Ana María es lo que está adelantando la familia de esta joven. 18 años de edad, soñaba con ser médica, cardióloga y se apagó su vida en México. Soy Pablo Arango Robledo, esto es Sala de Prensa. Gracias a ustedes por la sintonía, por la compañía. Continúen con nuestra programación.